Mi nombre es Jay Reyes, soy alumno de la Universidad Tecnológica de la Mixteca y a continuación les mostraré la implementación del protocolo Modbus sobre la línea serial. El protocolo Modbus serial es un protocolo que trabaja bajo el esquema del maestro esclavo. Por tanto, yo voy a utilizar dos tarjetas Arduino Uno. Una de ellas será el dispositivo maestro y la otra será el dispositivo esclavo. El maestro será el encargado de enviar las solicitudes hacia el esclavo y el esclavo procesará la solicitud y entregará una respuesta al maestro. En la capa física, los sistemas Modbus serial pueden usar diferentes interfaces físicas. En este caso, la interfaz física a través de la cual se realiza la transmisión de los datos es el puerto serial de nuestra tarjeta Arduino. El Arduino cuenta con un puerto serial el cual está conectado a los pines digitales 0 y 1. El pin 0 es el RX y el 1 es el TX. Para establecer la comunicación, lo que hice fue conectar de manera cruzada los puertos. El TX de una tarjeta va hacia el RX de la otra y viceversa. Entonces lo que hacemos es conectar el receptor hacia el transmisor de una y el transmisor hacia el receptor de la otra. Entonces, así es como se conecta el bus serial. Es importante que no olvidemos que debemos conectar la tierra al mismo punto, tener la misma referencia en ambas tarjetas. Y es así como se conecta la interfaz física en las tarjetas, que será a través de la cual vamos a transmitir los datos, las solicitudes y respuestas del protocolo Modbus. Ahora pasemos a la explicación del código implementado tanto para el maestro como para el esclavo. Bueno, ahora vemos el código que se implementó para el esclavo Modbus. Este va a funcionar sobre la línea serial. Se implementan las siguientes funciones en el esclavo. La función número 1, que corresponde a read coils o lectura de las bobinas. Este código de función se usa para leer el estado on-off de las bobinas del dispositivo remoto. El código de función 2, que es para leer las entradas discretas, se usa para leer el estado on u off de las entradas discretas del dispositivo esclavo. El leer registros de retención se usa para leer el contenido de un bloque contiguo de registros de retención en el esclavo. Leer registros de entradas se usa para leer registros de entrada contiguos en el esclavo. Para escribir el valor de una bobina, se usa para escribir el valor on u off en una bobina del dispositivo remoto. Y el código de función 6, que es el último que se implementó, que es un código de función que se usa para escribir en el registro de retención del dispositivo remoto. Estas funciones fueron programadas siguiendo los diagramas de flujo contenidos en el documento de especificaciones del protocolo Modbus proporcionado por modbus.org. Aquí está el link al que pueden acceder para llegar al documento. Como hemos visto, las funciones leen y escriben distintos tipos de datos, entonces es importante conocer el modelo de datos Modbus. Modbus basa su modelo de datos en una serie de tablas que tienen características distintivas. Las 4 tablas primarias son: la primera es las entradas discretas, son objetos de un solo bit, únicamente para lectura, para peticiones de lectura, y pueden ser proporcionados por sistemas de entrada y salida. Las bobinas, que igual son de un solo bit, pueden ser de lectura y escritura. Este tipo de datos pueden ser alterables por un programa de aplicación. Su valor es on u off, el que se puede modificar o leer. Los registros de entrada son palabras de 16 bits, únicamente de lectura, igual son proporcionados por sistemas de entrada-salida. Los registros de retención, palabras de 16 bits, lectura y escritura, pueden ser alterables por algún programa de aplicación, puede modificarse su valor. Entonces, siguiendo el modelo de datos Modbus, declaramos el número de elementos de cada una de las tablas de datos. Definimos 8 elementos para cada una de las tablas primarias, 8 registros de retención, 8 bobinas, 8 entradas discretas y 8 registros de entrada. Después pasamos a definir una enumeración para manejar los códigos de función, para que en lugar de usar el código de función usemos el nombre de la acción que realiza cada uno. Declaramos la variable fc, la cual tendrá asignado el valor del código de función. Después declaramos el arreglo ADU, en el cual se almacenan los bytes de la trama de solicitud enviada por el maestro Modbus. Esta va a almacenar 256 bytes como máximo. Agregamos los encabezados de funciones, la función setDFC y las 6 funciones Modbus programadas. Agregamos las variables que vamos a utilizar en el procesamiento de la solicitud. En las funciones
que vamos a explicar más adelante, veremos para qué se usan estas variables. Iniciamos las tablas de datos del dispositivo. Los registros de retención son de 16 bits, así que los declaramos de tipo int, ya que ese tipo de datos de 16 bits o de una palabra. Declaramos también los registros de entrada, igual de 16 bits. Después declaramos las bobinas. En un PLC estas bobinas corresponden a interruptores de salida, entonces su valor es de tipo booleano, dado que su estado se representa con 1 cuando está encendido en on y 0 cuando está apagado off. Entonces, por último, declaramos las entradas discretas. Estas entradas también solo tienen dos estados, encendido o apagado, y pues igual serán de tipo booleano. En la función setup iniciamos el puerto serial a 9600 baudios, que será a través del cual vamos a transmitir nuestros datos. Después declaramos el pin 4 y el pin 5 como salidas. El pin 4 estará vinculado a la bobina 5 y el pin 5 estará vinculado al registro de retención número 6. Por tanto, cualquier cambio de valor en estos elementos, ya sea en la bobina o en el registro, se verá reflejado a la salida de estos pins. El valor que cambie se va a ver reflejado. Inicializamos valores de registros, bobinas y entradas discretas para fines de lectura, de peticiones de lectura desde el maestro. Entonces, para comprobar, pues asignamos aquí unos valores. Entonces, si hacemos la petición, debemos recibir esos valores en el otro extremo. Antes de continuar con el código, es importante describir los campos que conforman la trama Modbus serial. Esto para entender cómo es que se procesa la trama de solicitud y cómo se conforma la trama de respuesta según el código de función que solicita el maestro. Entonces, pues pasemos a la explicación. Pasemos a la explicación de la trama Modbus. El protocolo de aplicación Modbus define una unidad de datos del protocolo que se llama PDU. Esta unidad de datos de protocolo se compone del código de función y del campo de datos. El mapeo del protocolo Modbus en un bus o red específicos, en este caso el bus es el bus serial que vamos a usar, va a introducir algunos campos adicionales a la unidad de datos del protocolo. El maestro es quien se encarga de iniciar la transacción Modbus, entonces este construye la PDU Modbus y agrega después los campos para construir la PDU de comunicación adecuada. La PDU de comunicación adecuada en Modbus serial es de 256 bytes como máximo y consta de los siguientes campos. El primero es la dirección de esclavo de 1 byte. Es un número entero, normalmente de 1 hasta 255. De ahí el siguiente campo es el código de función, igual de 1 byte. Y en este se indica el tipo de solicitud que se le está realizando al esclavo, codificada de manera numérica, normalmente los números ya sea 1, 2 o 3 o 4, que indican el código de función que le va a indicar la acción al esclavo que va a realizar. De ahí el campo de datos, que es el importante. En este campo se emplea para enviar información complementaria a la solicitud realizada al esclavo, o se emplea para responder a la solicitud. Por lo tanto, el campo de datos tiene una estructura diferente cuando el mensaje lo envía el maestro o cuando es la respuesta de un esclavo. Acá en este campo de datos pues va a depender de la solicitud que se realice, ya sea escritura o lectura, y también cambian los valores que van a venir dentro de este campo, si es una solicitud del maestro hacia el esclavo o si es una respuesta del esclavo hacia el maestro. Aquí se agrega otro campo que es el del CRC, y que en este caso nosotros no estamos usando, que es para la comprobación de errores, pero nosotros lo vamos a omitir. En esta implementación solo vamos a generar el campo de dirección del esclavo, código de función y el campo de datos. Y pues es así de manera general como se conforma la trama Modbus. Ahorita veremos los casos específicos de cómo se conforma para cada una de las funciones, ya que expliquemos esa parte del código. Ya que hemos explicado la trama, cómo está conformada, pasemos a la función loop en código. En la función loop tenemos primero una variable en tipo entero que inicia en 0, que va a ser nuestro contador de bytes que estamos recibiendo de la trama. Entonces, en un ciclo while, preguntando si se encuentra disponible, si hay datos disponibles en el puerto serial, lo que hacemos es guardar en la posición correspondiente el byte que se está leyendo con la función read de la librería serial.
Entonces vamos recorriendo el índice para ir guardando todos los bytes que se reciben de la solicitud y hacemos un pequeño delay entre cada lectura. Después en la variable ID asignamos el primer byte de nuestra trama recibida, que como hemos visto, el primer byte de la trama Modbus serial es la dirección del esclavo. Después con un if verificamos si la dirección del esclavo que viene en la trama de solicitud es igual a la dirección de esclavo de nuestro dispositivo. Si es así, significa que la solicitud sí es para él, y llama a la función setfc y le pasa como parámetro el segundo byte de la trama Modbus recibida, que como vimos corresponde al código de función. Entonces esto lo que hace es colocar el código de función en la variable fc. Después de esto tenemos aquí un digital write y un analog write. El digital write es para mandar el valor de la bobina número 5 al pin de salida 4, y tenemos el analog write que es para mandar el valor en PWM hacia la salida número 5, al pin número 5 del Arduino. Estamos mandando el valor de la bobina número 6, del registro número 6, perdón. Y ya con esto verificamos que si se hace una modificación del valor de esta bobina o del registro, se pueda observar a la salida de estos pins. Después con una estructura switch hacemos un case para cada uno de los códigos de función. Entonces lo que hacemos es verificar si nuestra variable fc está solicitando el código de función 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y de ahí, una vez que verifica a cuál de los casos corresponde, manda a llamar a la función. Procedemos ahora a describir las funciones, pero para esto necesitamos mostrar primero cómo se compone una trama de solicitud para cada una de ellas y cómo se conforma la respuesta. Entonces, pues vamos a explicar las tramas antes de pasar a la explicación del código. La primera función que programé para el esclavo es la función para leer las bobinas con código de función 1. Esta función se usa para leer desde 1 hasta 2000 bobinas en un dispositivo remoto. En este caso, pues como vimos al principio del código, nada más vamos a utilizar 8 bobinas en el dispositivo. Acá en la imagen podemos ver cómo se conforma la PDU de solicitud. Pues el primer campo siempre va a ser la dirección de esclavo. El segundo, el código de función, que en este caso corresponde al 01. Y de ahí el campo de datos, que es el que cambia de acuerdo a la función. Para esta función, la PDU en el campo de datos especifica la dirección de inicio a partir de la cual se van a empezar a leer las bobinas, indica la primera bobina a partir de la cual vamos a comenzar la lectura. Y el segundo campo es la cantidad de bobinas que queremos leer. Ambos ocupan 2 bytes. Y entonces comenzamos a partir de la dirección de inicio y contamos la cantidad que especifica la solicitud. Las bobinas comienzan en el dispositivo a partir de la dirección 0. Entonces si queremos, por ejemplo, leer desde la bobina 1 a la 5, especificaríamos la dirección de inicio como 0. Y de ahí pues, la cantidad de bobinas 5. Entonces contaría desde el 0 y llegaría hasta el 4. La respuesta se conforma igual siempre el primer campo de la dirección de inicio, el código de función, el código 01. Y en el campo de datos vamos a tener el campo byte count, que nos va a indicar la cantidad de bytes de datos completos, y el estatus de las bobinas, que va a ser igual a n por un byte. El byte count es igual a n, y n se calcula dividiendo la cantidad de salidas que queremos leer entre de 8. Si el residuo es diferente de 0, se aumenta en 1.
Entonces, el estatus de las bobinas siempre se indica con 1 para encendido y 0 para apagado. Entonces, en cada byte de datos por cada uno de los bits va a indicar el estado de una bobina. Y así es como se conforma la trama de solicitud y respuesta de la primera función. La segunda función corresponde al código de función 02 y este es para leer las entradas discretas del dispositivo. De hecho, si lo vemos es casi, pues es lo mismo que la lectura de bobinas. Igual la trama de solicitud se conforma de la dirección de esclavo, el código de función, igual una dirección de inicio a partir de la cual vamos a empezar a leer. Y de ahí el segundo campo de la parte de datos es la cantidad de entradas que queremos leer, igual se especifica en 2 bytes. Entonces comenzamos desde el inicio, leemos la cantidad de entradas y en la respuesta lo que hacemos igual es se mantiene la dirección de esclavo, el código de función, especificamos con byte count la cantidad de bytes de datos completos. Este se calcula dividiendo la cantidad de entradas que queremos leer entre de 8 y si el residuo es diferente de 0 es n es igual a n más 1. De ahí igual el estatus de las entradas es de dimensión n por un byte y ahí igual por cada bit se indica si está en encendido o apagado, igual con 1 o 0. Y así es como se conforma la respuesta. Entonces podemos decir que la función para leer bobinas y leer entradas discretas, pues las tramas son pues prácticamente idénticas. Pasemos ahora con el código de función número 3, que corresponde a la función para leer los registros de retención. Este sirve para leer un bloque igual de registros de retención del dispositivo remoto. Igual, pues los primeros 2 campos siempre es el dirección de esclavo y el segundo es el código de función. De ahí el siguiente campo en la parte de datos es la dirección de inicio y la cantidad de registros que queremos leer. Igual se especifican en 2 bytes la dirección de inicio y la cantidad de registros. Entonces especificamos la dirección de inicio del primer registro y de ahí cuántos registros a partir de ese vamos a leer. Después vemos la trama de respuesta. Los primeros 2 campos es dirección de esclavo, código de función. Y de ahí igual tenemos el campo byte count que especifica la cantidad de bytes de datos completos que se van a regresar en la respuesta. Y este es igual a 2 por n, donde n es la cantidad de registros. Entonces, como son registros de 16 bits, ocupamos de 2 bytes para almacenar su valor. Por eso el byte count cuenta la cantidad de bytes y esta es igual a 2 bytes por el número de registros. De ahí una vez que se especifica la cantidad de bytes de datos completos, ya vienen los valores de los registros que se leen y este es de dimensión de n por 2 bytes, ya que un registro consta de 2 bytes, entonces así es como por cada registro vamos a tener 2 bytes, por eso es n por 2 bytes. De ahí pasamos a la código de función número 4. Como vemos aquí en la imagen, pues sí, igual es prácticamente la misma trama de solicitud y de respuesta que de la función 3, que es para leer registros de retención. Igual los registros de entrada también son de 2 bytes. Entonces pues los campos son los mismos, solo que ahora estos registros son registros de entrada, los que estamos leyendo. Ahora especificamos la dirección de inicio, la cantidad de registros, de ahí la cantidad de bytes, en la respuesta la cantidad de bytes de datos completos, y ya de ahí después de eso especificamos el valor de los registros de entrada. Continuamos con el código de función número 5, que corresponde a la función de escritura del valor de una bobina. Y esta función pues se usa para escribir el valor ya sea 0 o 1 que corresponde a off u on en una bobina del dispositivo remoto. La solicitud va a indicar el estado en el que quiere ponerse la bobina. Entonces acá en la solicitud pues tenemos
la dirección de esclavo, el código de función. En la parte de los datos de la trama tenemos la dirección de la salida que queremos modificar. Como, como sabemos, por ejemplo, si queremos la bobina número 1, su dirección es la 0. Y por ejemplo la 3, su dirección es la 2. Entonces especificamos la dirección en 2 bytes. Y una vez que está especificada la dirección, se especifica el valor que queremos que tome, si es apagado o encendido. Para el apagado es todos los bits en cero. Y para indicar que se quiere encender el interruptor, la bobina, el valor es en hexadecimal 0xFF00. Y así es como indicamos qué valor va a tomar la bobina. Entonces la PDU de solicitud pues va a indicarle al esclavo qué valor quiere que tome ahora la bobina. En la respuesta pues igual comenzamos con dirección de esclavo, código de función, lo que cambia es la parte de los datos. Pero normalmente, de hecho lo común es, la respuesta común es un eco de la solicitud. Entonces lo único que hacemos es pues retornar la misma solicitud de vuelta al maestro. Pasamos ahora con la última función implementada, que es el código de función 6. Esa función es para escribir el valor en un registro de retención. La solicitud consta del campo de dirección de esclavo, el código de función que corresponde al código 6. Y en el campo de datos especificamos la dirección del registro que vamos a modificar su valor. Y de ahí mandamos en 2 bytes el valor que queremos que tome el registro. Y la respuesta normal, al igual que en la función 5, que es para escribir el valor de una bobina, en la función 6 para escribir el valor de un registro, la respuesta común es hacer un eco de la solicitud hacia el maestro. Y pues así es como se conforman las tramas para cada una de las funciones. Es importante entender cómo se conforman, de cuántos bytes se conforma cada campo, para así poder procesar las solicitudes recibidas en el esclavo, ya en la implementación del código. Y pues una cosa que quiero mencionar es que para desarrollar mis funciones, lo que hice fue tomar las funciones de una librería ya existente, que es Simple Modbus, que encontré en internet, desarrollada por Luis Cantoni. Y lo que hice fue tomar sus funciones y realizar modificaciones para implementar mis propias funciones. Y pues implementamos de la función 1 hasta la 6. Ahora pasemos con la parte de la explicación de la implementación en código. Bueno, pues pasemos a la explicación del código implementado para cada una de las funciones. Yo saqué estas funciones de la librería que se llama Simple Modbus, que está hecha por Luis Cantoni. Entonces lo que hice fue las saqué de la librería y las modifiqué para que fuera más entendible la implementación. Ya vimos cómo se conforman las tramas de solicitud y de respuesta para cada una de las funciones. Entonces pues ya espero sea más entendible la parte del código. Como vimos, la función de leer bobinas y de leer entradas discretas son muy parecidas. Entonces solo voy a explicar la función para leer bobinas. En la función de leer registros de retención y leer registros de entrada igual es muy parecida. Entonces voy a explicar solo la parte de la lectura de registros de retención. Comenzando con la función para leer bobinas, podemos ver que en la variable starting address, con ayuda de la función word, lo que hacemos es almacenar la palabra de 16 bits que conforma la dirección de inicio a partir de la cual vamos a leer las bobinas. Esa dirección corresponde a los bytes 3 y 4 de la trama de solicitud. La variable quantity coils almacena la cantidad de bobinas que vamos a leer, que esta corresponde al bit número 5 y 6 de la trama. Después vamos a calcular la cantidad de bytes de datos completos, como vimos anteriormente.
Esta se calcula dividiendo la cantidad de bobinas que se quiere leer entre de 8 y después verificamos si el residuo es diferente de 0 y si lo es, pues aumentamos en 1 la cantidad de bytes de datos completos. Después lo que hacemos es aquí calcular el tamaño del estatus de las bobinas. Después hacemos un if para validar que la cantidad de bobinas que se quieren leer realmente las contenga el dispositivo. Pasamos después a otra condición que valida que la dirección de inicio sea válida y que la dirección digamos de inicio de la dirección final sea también válida, se encuentre dentro del rango del número de bobinas que hay en el dispositivo. Después de que se cumplan esas condiciones, entramos al procesamiento de la solicitud y comenzamos a armar la trama de respuesta. Entonces, en el arreglo ADU, en el byte número 3 de ese arreglo, pues vamos a poner primero el byte count, que nos indica el número de bytes de datos completos. Después, con un for para cada uno de estos bytes, vamos leyendo el estado de las bobinas con ayuda de otro for. Vamos llenando los 8 bits del byte. Con ayuda de la función bitWrite, lo que hacemos es escribir byte por byte, ir recorriendo la posición desde el menos significativo hasta el más, y vamos asignando el valor de la bobina que se encuentra en la tabla de datos, que es un arreglo llamado C. Después, el tamaño, la dimensión de nuestra trama de respuesta va a ser igual a la cantidad de bytes de datos completos más 3. ¿Por qué más 3? Porque antes antes de los bytes de datos, donde ya se indica el estado de las bobinas, viene el byte count, que es un byte, viene el código de función y viene la dirección de esclavo, que son 3 bytes. Entonces, por eso se le suman 3. De ahí, con un ciclo for, lo que hacemos es escribir cada uno de los bytes de datos, escribirlos en el puerto y mandarlos de vuelta al maestro. Limpiamos el serial, esperamos un tiempo y de ahí ponemos el código de función a ninguno. De acá tenemos la función para leer entradas discretas. Les digo que es prácticamente idéntica, lo único que cambia es que ahora se lee de la tabla de datos correspondiente a las entradas discretas. Pasamos a la función de lectura de registros de retención, que es el código de función 3. Igual tenemos 2 bytes que especifican la dirección de inicio. Con la ayuda de la función word, pues convertimos esos 2 bytes en una palabra de 16 bits. Después tenemos la cantidad de registros, igual especificada en 2 bytes. La almacenamos en quantity registers. De ahí tenemos el byte count, que como vimos, se calcula multiplicando la cantidad de registros por 2. Así es como calculamos la cantidad de bytes de datos que va a ir en la respuesta. Después, pues validamos que la cantidad de registros sea válida dentro de nuestro dispositivo. Validamos la dirección de inicio se encuentre dentro del rango de direcciones de nuestros registros, y validamos que a partir de la dirección de inicio la cantidad de registros que se piden igual sean válidos. Procesamos la solicitud. Tenemos el byte count, igual lo asignamos en la ADU de respuesta. Con ayuda de un ciclo for, para cada uno de los registros almacenamos la parte alta con high byte y la parte baja con low byte. Esto lo que hace es, como los registros son de 16 bits, lo que hace es tomar la parte alta, los 8 bits de la parte alta y los 8 bits de la parte baja, y almacenamos byte por byte en la trama de respuesta. Después la dimensión del mensaje es igual la cantidad de bytes de datos más 3. De ahí, con ayuda de un ciclo for, pues escribimos byte por byte los datos en el puerto serial para mandarlos de vuelta al maestro. Limpiamos el puerto
esperamos un tiempo, de ahí establecemos el código de función a ninguno y así es, y ya salimos de la función. Aquí vemos la función para leer registros de entrada. Como les decía, nada más cambia porque ahora se leen de la tabla de datos de registro corresponde a registros de entrada, pero pues al igual que los registros de retención, pues se realiza lo mismo, ¿no? Pasamos ahora a la función para escribir, modificar el valor de una bobina. Tenemos la dirección de inicio igual en 2 bytes, que en este caso pues esta dirección lo que indica es la dirección del elemento que vamos a modificar de estado. Y en la variable output val almacenamos el valor que está enviando el maestro para modificar. Como vimos, si el maestro envía 0x000, significa que lo va a poner, el interruptor lo va a apagar, off. O si lo envía como 0xff00, indica que quiere encender el interruptor, la bobina. Entonces, si es alguno de estos dos valores, pues es válido, entramos. Verificamos que la dirección de la bobina que vamos a modificar se encuentre dentro de los rangos del dispositivo. Si es así, procesamos la solicitud de la tabla de datos correspondiente a las bobinas en la dirección especificada por el maestro. Asignamos el valor. Esto lo hacemos con una comparación. Si es mayor a 0, pues va a asignar 1, o si no, pues va a asignar 0, porque sabemos que el valor de las bobinas siempre está entre 0 y 1. El tamaño de mensaje siempre va a ser 6, que se conforma del el byte de dirección de esclavo, el byte de código de función, el byte count, dos bytes para la dirección de inicio y 2 bytes para el valor de salida. De ahí, con ayuda de la función write, igual enviamos los datos por el puerto serial hacia el maestro, limpiamos y establecemos el código de función a ninguno. Y pues como vemos, lo que se hace, la respuesta común es hacer un eco de la solicitud. Entonces, pues la solicitud que recibimos es la que enviamos a través del puerto. Por último, tenemos la función para escribir en un registro de retención. Tenemos la dirección del registro el cual vamos a modificar. Después tenemos el valor del registro que es el nuevo valor que se va a tomar. Verificamos primero que este valor se encuentre dentro de los límites. Después verificamos que la dirección de inicio esté dentro de las direcciones que existen para cada uno de los registros en el dispositivo. Si es así, procesamos la solicitud y modificamos el registro de la dirección especificada en la trama de solicitud. Le asignamos el valor especificado. De ahí el tamaño del mensaje, pues al igual va a ser de 6 bytes, 2 bytes del valor, 2 bytes de la dirección del registro, 1 byte del código de función y 1 byte de la dirección de esclavo. Después lo que hacemos es igual, pues nada más responder con un eco, hacer eco de la solicitud. Así es como se responde hacia el maestro. Aquí con la función serial write. Después limpiamos el serial. Damos un tiempo y hacemos el código de función a ninguno. Por último, podemos ver la función void, que es de tipo void setDFC, que lo que hace es vincular para el código de función numérico, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, un descriptor que es más entendible visualmente, saber a cuál código corresponde. Y pues así es como finalizamos la explicación del código del esclavo Modbus RTU.
Ahora pasaremos a la explicación del código implementado para el dispositivo maestro y finalmente veremos el funcionamiento de nuestro proyecto. Tenemos ahora aquí el código del dispositivo maestro. Este código muestra la implementación del protocolo de comunicación Modbus sobre la línea serial y se implementa para un dispositivo maestro Modbus, el cual se va a encargar de hacer las peticiones de lectura o escritura. Se pueden hacer peticiones de lectura para leer las bobinas del dispositivo, leer las entradas discretas del dispositivo esclavo, leer los registros de retención, leer los registros de entrada. Y se pueden hacer peticiones de escritura para cambiar el estado de una bobina o para escribir el valor de un registro de retención. Al igual que en el código del dispositivo esclavo, tenemos una enumeración que es para añadir un descriptor al código de función de las funciones implementadas. Como sabemos, las funciones soportadas por el dispositivo esclavo son del código 1 hasta el 6. Entonces, aunque el maestro le hiciera una petición de otro tipo de función, pues no, el esclavo no va a realizar la acción porque pues no soporta más que los primeros 6 códigos de función del protocolo Modbus. Tenemos la variable fc, que es para asignar el código de función. Tenemos la unidad de datos de la aplicación, la ADU, igual máximo 256 bytes para el Modbus serial. Tenemos una función que se llama slave ID, que es para indicar para el identificador de esclavo al que se hace referencia. En este caso, pues el esclavo al que nos vamos a dirigir es el esclavo con 2. Entonces especificamos aquí el 2. Agregamos los encabezados de funciones, la función Modbus request, que es para realizar las peticiones, la cual tiene como parámetros el código de función, la dirección, la cantidad y el valor. Para peticiones de lectura, pues solo se usa el código de función, la dirección de inicio y la cantidad de elementos que se quieren leer. Para peticiones de escritura, se usa el parámetro código de función, la dirección del elemento que se quiere modificar y el valor que se le va a modificar. En este caso, pues depende de si es escritura o lectura, se ocupa cantidad o no se ocupa cantidad. Y de ahí la función para recibir los datos, que lo que hace es leer los datos que recibe, la respuesta que recibe desde el esclavo en el puerto. De ahí en el setup lo que hacemos es inicializar el serial a 9600. De ahí en el loop vamos a colocar las solicitudes. Ahorita para el ejemplo, para probar nuestro protocolo, lo que vamos a hacer es primero solicitar la escritura del valor de una bobina. Le decimos la dirección de la bobina y le pasamos el valor que va a modificar, si es 1 o 0. En la primera solicitud lo vamos a poner en 1 o en ON. Esperamos un tiempo y de ahí mandamos otra petición de escritura de la bobina, de la misma bobina, pero ahora vamos a modificar su valor a OFF. Entonces lo que vamos a hacer va a ser prender y después apagar. De ahí esperamos un tiempo y mandamos a llamar la función de escritura de un registro. Le decimos que es el registro de la posición número 5. Primero le vamos a asignar el valor 10 y después esperamos un tiempo, volvemos a hacer la misma solicitud y ahora modificamos su valor a 255. Físicamente esta bobina y este registro en el dispositivo esclavo están vinculados al pin digital 4 y el pin digital 5. Entonces, pues a la salida de esos pins vamos a observar la modificación de estos valores. En el caso de la bobina, pues es nada más poner la salida en high o en low. Y en el caso del registro es una señal PWM que vamos a modificar de acuerdo a las modificaciones del valor aquí en el código. Ahora vamos a explicar la función Modbus request. Como les digo, pues tiene estos 4 parámetros. El esclavo recibe la solicitud desde el maestro, entonces el maestro es el que se encarga de
de realizar la trama completa. En el primer byte de la trama, como vimos, corresponde a la dirección de esclavo. El byte número 2 de la trama va a corresponder al código de función. De ahí los siguientes 2 bytes. El primer byte corresponde a la parte alta de la dirección y el otro byte a la parte baja de la dirección. La dirección se especifica en 2 bytes. Ya sea lectura o escritura, esta dirección, si es lectura, va a ser la dirección de inicio a partir de la cual se va a empezar a leer los elementos. Si es escritura, va a ser la dirección del elemento que se va a modificar su valor. De ahí hacemos un switch case para el código de función. Como sabemos, los primeros 4 códigos de función son para operaciones de lectura, los otros 2, que es 5 y 6, para operaciones de escritura. Entonces, en el caso cuando sea para leer las bobinas, pues los últimos 2 bytes de la trama de solicitud van a corresponder a la cantidad de elementos que se quieren leer. Entonces primero asignamos los 8 bits de la parte alta y después los de la parte baja. De ahí, para leer las entradas discretas, igual se ocupa la variable cantidad. Para leer registros de retención y registros de entrada es lo mismo. Entonces únicamente va a cambiar para operaciones de escritura. Por ejemplo, para escribir el valor de una bobina, si en la función el parámetro valor es igual a 1, en la ADU de solicitud lo que hacemos es en la parte alta poner la FF y en la parte baja pues poner el 0 para que sea 0xFF00, que indica que vamos a poner la bobina en alto. Y si no es así, si no cumple esa condición, pues quiere decir que vamos a poner la bobina en off, y para ponerla en off pues es todos los 2 bytes en 0. De ahí, en el caso para escribir un registro, pues sabemos que la parte alta del valor que se quiere escribir lo asignamos en el byte número 5 y la parte baja en el byte número 6. Y pues con esta función lo que hacemos es conformar la trama de solicitud. Una vez que está conformada la trama, con un ciclo for enviamos la petición hacia el esclavo con la función serial.write. Como sabemos, pues la longitud máxima de nuestras peticiones siempre va a ser de 6 bytes. ¿Por qué? Porque es la dirección de esclavo 1 byte, el código de función otro byte, de ahí 2 bytes para la dirección ya sea de inicio o la dirección del elemento que se va a modificar, y otros 2 bytes que depende si es lectura o escritura. Si es lectura, pues va a especificar la cantidad de elementos que se quieren leer. Si es escritura, va a especificar el valor que se quiere escribir. Hacemos un delay y para esperar que responda el esclavo, y una vez que responde llamamos a la función receiveData, que la vemos acá abajo. Esa función receiveData lo que hace es mientras haya datos en el puerto serial, los lee y los guarda en el arreglo ADU, y va guardando byte por byte. Y ahí en el arreglo ADU vamos a tener nuestra trama de respuesta recibida desde el esclavo. Ahorita, por el momento, no tenemos una forma de visualizar lo que recibimos, porque lo que se podría hacer es enviar lo que recibimos, imprimirlo en el monitor serial del Arduino, pero el Arduino Uno solo tiene un puerto serial, entonces ese puerto serial ya está conectado y está ocupado, que es a través del cual se va a realizar el intercambio de datos. Entonces no podemos usarlo en el monitor serial para visualizar las tramas que estamos recibiendo. Entonces, por eso solo vamos a probar operaciones de escritura, porque si probamos operaciones de lectura, la trama que recibamos con el estado de nuestros registros o de nuestras bobinas, pues no encontré una forma de
de visualizarla que no fuera mediante el monitor serial, pero ahorita estamos ocupando el puerto serial, así que no podemos hacer uso del monitor serial. En la implementación del Modbus TCP/IP, ahí sí vamos a usar el puerto serial para visualizar esos resultados y comprobar que las funciones funcionan pues correctamente. Entonces pues esta es toda la explicación de los dos códigos, y ahora pues vamos a pasar a la prueba para verificar que la implementación se realizó de manera correcta, y ya ver pues funcionando nuestro proyecto de Modbus sobre la línea serial. Ya explicamos el código hace un momento, pero ahora vamos a explicar lo que está haciendo el código nuevamente y vamos a ver su funcionamiento. Este es el código del dispositivo maestro. Como podemos ver, lo primero que hace es una solicitud de escritura de la bobina en la posición número 4. Pide que se escriba el valor ON, espera un tiempo y después vuelve a escribir la bobina número 4, pero ahora la apaga, la pone en off. Después se va a esperar un tiempo y va a mandar una solicitud de escritura del registro en la posición número 5 y le manda el valor 10. Después de esperar, vuelve a mandar la misma solicitud, pero ahora cambia el valor a un 255. Físicamente, en nuestro dispositivo tenemos vinculada esta bobina y este registro a dos LEDs, a dos pines de la tarjeta que están conectados a los LEDs. Si recordamos el código del dispositivo esclavo, pues vemos que tenemos vinculado el pin de salida número 4 a la bobina en posición número 4 y el pin de salida 5 al registro de posición número 5. Uno escribe nada más el valor digital, que es 1 o 0 para encender o apagar, y el otro es un valor PWM. Entonces veamos ahora cómo está funcionando en nuestros dispositivos. Tenemos primero nuestro Arduino Uno, que es el dispositivo maestro, que es el que está enviando las solicitudes hacia el esclavo, que es este. Esto es por medio del puerto serial. Tenemos la tierra conectada a la misma referencia para ambas tarjetas y también la tenemos conectada al protoboard. Lo que hace el esclavo es recibir las solicitudes, las procesa y envía una respuesta de vuelta al maestro. En este caso tenemos el pin número 4 conectado a la bobina 5 y el pin digital 5 conectado al registro 6. Ahorita lo que está haciendo es modificar el valor del registro. Primero manda un valor PWM de 10, por eso se atenúa ahí, se ve cómo se atenúa. Después manda el 255. Y aquí estamos viendo cómo ejecutan las instrucciones de apagar la bobina y después la vuelve a encender, enciende, de ahí espera, apaga y de ahí modifica a 10 el registro y de ahí la 255. Y esas son las instrucciones que está repitiendo en el maestro. Y pues aquí podemos ver cómo es que está funcionando ya el protocolo Modbus sobre la línea serial. Algún detalle que se me haya escapado en la explicación del video, pues lo vamos a poder encontrar en la documentación. Pero pues así es como funciona esta implementación. Y en el próximo video pues veremos la implementación del protocolo Modbus, pero ahora sobre TCP/IP.